pero no inteligente. Y me dicen, ¿cómo así? Dios mío. Mire usted la vida de Salomón. Era sabio, pero no inteligente. Porque sabía muchas cosas. Pero sabiéndolas, no las siguió, sino siguió su propio parecer, su propio sentido. O sea, no fue sabio en la aplicación de lo que conocía. Una persona puede ser erudita en un tema, cualquiera que sea. De hecho, los hebreos, los maestros de la Biblia actual, los rabinos, son muy sabios en la escritura, la conocen de memoria. Leen los comentarios antiguos que están en el Talmud. Ellos reverencian la ley, la Torá, y la reverencian como si ella fuera un Dios por aparte de Dios. Cuando uno oye hablar a los rabinos, uno queda como extrañado y un poco desconfiado. Cuando yo los oigo, no puedo confiar en lo que ellos dicen. No puedo confiar porque una persona que exalta la ley no es de mi confianza. No es de mi confianza. ¿Por qué? Porque el apóstol hizo una descripción de la ley de una manera tremenda. Dijo, la ley es buena, pero yo soy vendido al pecado. Luego en 1 Corintios capítulo 15 dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, aguijón, ¿usted sabe qué es aguijón? Por ejemplo, el aguijón que tiene un alacrán, tiene la punta, traje y le da uno y le huele a árbol. Hay las rayas en los ríos, así como que hay como lodo, y ellas están ahí metidas, como mimetizadas. Cuando uno pisa una raya, ella tiene una cola, y la cola tiene un aguijón, que lo tira así, lo tan espantoso. La gente que lo ha aplicado eso se retuerce de dolor. Y ahí hay algunos nativos que dicen que si le ponen el pie colgado así en una madera, le ponen el fuego y que el humo que sale de ahí le alivia el dolor. De una persona que lo aplica en una raya. Y ustedes saben que las serpientes tienen colmillos tremendos que aplican venenos que matan a una persona en muy poco tiempo. O le dejan graves lesiones en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso. Eso dice el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Pero el poder del pecado, ¿qué es? La ley. O sea que la ley es el poder del pecado. Qué tremendo. Eso, cuando lo leí por primera vez, me causó una impresión intensa. Porque la gente da a la ley, como los adventistas, como, bueno, la mayoría de hermanos, que, si es que uno a veces puede llamarlos hermanos, que exaltan tanto la ley impresiona a uno de que ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Porque si yo exalto la ley, digo que la ley es buena. Pero la ley, dice el apóstol Pablo, no podía salvar a los que en ella pusieron su confianza. Por eso manifestó Dios la salvación que es gratuita por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, pero eso solo fue, le dijimos no, amigo. En revelación, ¿sabe usted lo que sucedió en el Monte Calvario? ¿Sabe el milagro de la salvación? ¿Cuánto ha costado? Dios se hizo un novio. Ese ya es una humillación enorme. Y como hombre se hizo siervo. Y como siervo se humilló a morir la muerte más aterradora que vi en ese tiempo, que era la muerte de Cristo. ¿Cómo puede un ser de semejante dimensión humillarse a ese punto de hacerse dueño de mis pecados
de mi maldad y pagarla en el monte Calvario. No es una fe loca ni es una fe al vacío, es una fe en base a hechos reales, concretos, que Dios había prometido desde el principio hasta el final, que iba a traer una remoción de la fatal decisión de Adán y Eva de haber despreciado a Dios por un mentiroso y un perverso, y haber empezado la historia de horror que hoy vivimos, porque vivimos una historia de horror. Hay veces que, sin ser cristiano, una persona tiene que estar con el corazón arrugado, comprimido, lleno de sufrimiento, sin ser cristiano. Así me encontraba yo, tenía 19 años, y me encontraba con el corazón comprimido de tanta maldad que había. Y yo no le veía a este mundo ninguna salida, o sea, una salida razonable, no la veía. Ni la religión, ni la política, ni los movimientos diversos ideológicos del mundo por restaurar al hombre y su ambiente. No, todo eso era, gran parte eran mentiras y eran completamente ineficaces para lidiar con un mal que me desconcertaba en ese tiempo, que siendo el hombre tan inteligente, marchara casi inexorablemente a su propia destrucción, como si obedeciera un signo de muerte puesto sobre él. Eso no lo podía entender. Y por eso yo decía, ¿cómo me salgo de esto? Porque yo me sentía oprimido por este mundo. Y cuando este mundo ofrece dinero, que fama, que no sé, todo lo que ofrece, yo decía, no, eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Yo no soy capaz de vivir por esto. No le puedo entregar mi vida a esto porque es un castillo de mentiras. No lo concebía de ninguna manera. Yo quería ir a huir por cualquier lado, huir, pero no sabía cómo huir, hacia dónde, cómo se escapa uno de ese mundo. Y estoy hablando de cuando yo tenía 19 años, ahora tengo 67 años, o sea, estoy hablando de bastantes años. Y ese mundo no me gusta para nada. Yo pensaba, bueno, salir uno profesional, ¿para qué? Para ser parte digamos, de la estructura de un mundo económico opresor que se ha ensañado en engañar a las personas para hacerlas cada día más esclavos, más ruines, para que peligren en una rapiña por las obras que esta gente les dé. No me parecía razonable. Cuando iba a los libros de filosofía o todo, era un enredo. A libros de psicología, de psicoanálisis, de todas las cosas, tratando de entender al hombre, entenderme a mí mismo. Decía, no, ahí no hay respuesta. Solo hay razonamientos de verdades muy temporales y muy relativas, y no hay una explicación de la realidad de por qué estamos metidos en eso. No lo encontraba. Solo veía que este mundo horrible y que estábamos afanados en nuestra propia destrucción. Pero yo veía que gran parte del esfuerzo científico del mundo era construir armas sofisticadas. Y eso pasa aquí, que estudia una persona toda una vida en la universidad. Luego se especializa, va a los mejores laboratorios del mundo para encontrar herramientas y construir armas de una proporción de destrucción inimaginable. Yo decía, en breve nos vamos a destruir. A la gente no le importa si con esa bomba se borra todo el mundo y se borra eso, porque hay gente que tiene esa manera de ser, que no le importa la realidad, con tal de mantenerse
su voluntad, como han sucedido en la mayoría de las guerras. Cada quien se quiere mantener en su voluntad y por eso empiezan las guerras. Era el dominio, el deseo de que yo impero sobre los demás, y si yo impero, morimos todos, pero yo no doy el brazo a torcer. Y eso parece ser una manera como uno ve a los políticos y los gobernantes de la tierra. Tienen un deseo de dominio y de que yo soy el temible y que todo el mundo tiene que obedecerme a mí y que no le importa morir en ese empeño. Y esos son los que manejan los botones de las bombas atómicas, de las bombas biológicas, de destrucción, las bombas químicas. Son seres, unos megalómanos, manejan el mundo. No lo maneja la gente más sabia, sino la gente más soberbia de la tierra maneja el mundo. ¿Cómo piensa una persona que esto va a perdurar en base a qué? No hay hechos que evidencien que esto tiene sentido, no hay ningún hecho que evidencie. Yo tenía 19 años en ese entonces. Por eso digo que una persona no necesitaría ser cristiana en ese tiempo, yo no conocía al Señor. Pero sí conocía ese mundo que me aterra, me asusta. Y digo, eso no puedo entender. Y veía que no hay salvación. Los religiosos tienen su planteamiento, los políticos también, los que llevan a la cuestión económica también. Pero no hay verdad. Entonces le empecé a dar cabida a Dios en mi vida. Dije, ¿qué tal que Dios existe? Porque si Dios existe, no conocerlo sería la mayor estupidez que pueda hacer. Así fue el razonamiento que el Señor me empezó a traer a Él. Dios, si Dios existe, un ser tan poderoso, y que uno ignore quién es Él, es la estupidez más grande que le puede pasar a un ser humano. No quiero cometer esa estupidez. Y yo recuerdo que me senté en la cama, en el cuarto en que yo dormía, y le dije, Dios, si no existe, yo quiero saber. Y yo esperé que Dios me hablara, y era una voz como de trueno en ese lugar, y que me dijera, bueno, aquí estoy yo, ¿qué quieres? No pasó nada. Entonces, yo lo único que sentía es que la luz del cuarto se hizo más intensa. Yo dije, no, eso de pronto no lo imaginé yo. Y lo olvidé. Lo olvidé. Hasta el día que ya despierto, yo en el Prado de la universidad, llega Dios y me dice que Él existe. Y empieza esa amistad tremenda. Cuando yo veo que Dios es real, que Él existe, que es un ser espectacular, entonces mi corazón se llena de alegría, de una alegría enorme. Pero le hago una pregunta, Señor. Le digo, bueno, Padre, pero este mundo es un mundo difícil. No todo el mundo va a aceptar como Señor y Salvador en su vida. No va a hacer eso. No te va a aceptar como Dios. Y yo voy a estar en este mundo palo por aquí, palo por allá, porque este es un mundo horrible. Entonces él me dijo, yo voy a crear un ambiente alrededor tuyo que no va a permitir que eso suceda. Me parece justo. Y entonces dije que era coherente con lo que él decía. Y así me fue llevando el Señor en el conocimiento de Él. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué siendo Dios tan real, el ser humano no lo ve, no lo siente, no lo experimenta? Y esa respuesta está en el corazón de las personas. Por eso aquí dice el temor de Jehová. O sea, el Señor puso temor en mí por primera vez. Y luego querer conocer a Él, conocer si Él existe y Dios. Y ahí es donde empieza la inteligencia. O sea, lo más sensato que me ocurrió aquel día fue darle cabida a que Dios se real.
que yo quería conocer. Y el solícito llegó a revelarse, porque Dios ha deseado eso por siglos y siglos, de gente que tenga hambre y sed. Hambre y sed de intimar con el único Dios, ¿verdad? Dios no está buscando las hermanas de la caridad, ni está buscando las damas grises, ni las damas rosadas, ni las damas negras. No está buscando, Él está buscando un pueblo que quiera conocer, un ser humano que quiera conocer. Dios no está interesado en buenas obras que resultan que son perversas, porque cuando usted hace buenas obras, detrás de esas buenas obras siempre hay un motivo egoísta, un motivo megalománico, o sea, de querer ser exaltado, de querer ser reconocido, ¿cierto? Pero no hay un sentimiento de amor puro, porque ¿cómo puede producir una persona lo que jamás ha conocido y nunca ha tenido? Eso no lo va a producir. Eso no tiene sentido. Es para agradarse como el beneplácito de todos, de la Madre Teresa. Y la Madre Teresa a veces descubriendo que era perversa, la señora, pero fue carísima, que se almacenó una fortuna y que podía aliviar el dolor de los enfermos que llegaban a buscar en el lugar donde ella supuestamente los recibió. Y que le decían, no, tranquilos, que el sufrimiento perfecciona, pero se embolsillaba la plata de los que... ¿Ha hablado de eso? Yo he pensado eso, pero me gustaría leer eso. Ahí salió un artículo ahorita sobre la Madre Teresa en el arrebatamiento.com, salió un artículo sobre eso. De amigos y médicos que trabajan con él. Y ese dinero se puede hacer que del Vaticano. Entonces, uno dice, si esa señora conocía a Dios, ¿por qué le decía a la gente que está escrito en un libro que no recuerdo cómo se llama? Le decía, busca a Dios como usted se lo imagina dentro de su corazón. Se lo imagina como Alá, pues sigue Alá, se lo imagina como sígalo, que no hay problema. Entonces, ella era una ficha importante del ecumenismo y de la apostasia. Pero todo el mundo le llamaba a la Madre Teresa y era tan buena gente y todo eso. Pero lo curioso es que se enfermó ella y aquí no dijo que el sufrimiento perfecciona. Y se fue a las mejores clínicas, a los mejores lugares y que la atendieron. Entonces, muy contradictorio, ¿cierto? Entonces, qué raro, eso no corresponde al modelo que han dado en el mundo sobre eso. Por eso digo, yo no soy tan buena sobre eso. Yo estoy buscando gente que se desnude adentro del corazón y que busque a Dios como realmente es, sabiendo de que ignora todo con respecto a él, pero quiere conocer, porque le aseguro una cosa: si usted llega a ser lo más santo del conocimiento de la energía nuclear, de la energía, llámela como digan, porque los científicos les encanta poner nombres raros para que vean que son más sabios, y llámela como la quieran llamar. Usted es lo máximo, pero usted no conoce a Dios, es un estúpido con todas las letras puestas. Un estúpido de tiempo completo. ¿Por qué? Porque usted está ignorando nada menos que al autor de las cosas que usted apenas está rayando con los dedos. Porque el universo, la vida, todo, apenas lo rayamos con los dedos. Dígame usted, ¿cómo hacen los planetas para moverse en los sistemas donde dijo yo el fuego? ¿Dónde está el motor de eso? Porque nosotros sabemos que una cosa no se mueve porque sí, algo tiene que ponerse en movimiento. Y si ese movimiento ha durado miles de años, no me pregunto, oye, ¿cómo hizo para esta cosa tan grande para moverse? Por ejemplo, la Tierra es grande, hay planetas grandes, pero se está moviendo. Dígame qué científico dijo los motores a eso. Y la precisión que eso requiere, los equilibrios gravitacionales. ¿Dónde está? El hombre tendría que decir,
Oye, sí, tiene que haber ahí un remedio, porque esto solito no se mueve. Miren allá en la Tierra, ¿por qué hay volcanes? Porque hay magma. El magma es materia en evolución. Uno sabe que si yo prendo un fuego, por grande que sea, por ahí en un año ya se acabó el fuego. Se acabó lo que podía quemar, se acabó. Pero esta cosa viene viviendo por milenios y no se acaba. ¿Se ha preguntado usted si es lo real? No estoy hablando de ficción, estoy hablando de realidad plena. Por eso hay volcanes, ¿o no? Y explotan con una fuerza arrolladora. Y siguen ahí huyendo. Cuando sale el magma por estos volcanes, al rato se enfría sobre como una costa. Y luego sobre eso empieza a cambiar, se vuelve una tierra fértil. Entonces se acabó el volcán, se acabó el magma porque ya votó por los volcanes, ¿no? Sigue habiendo más y más y más y más. Y eso es lo que pone en movimiento las capas de la tierra que llaman los científicos, que ocasionan los terremotos, los cambios que estamos experimentando todos. Caramba, se requiere ser un estúpido con todas las letras puestas para ignorar una realidad. O sea, eso es real, estamos viendo todos los días. Lea usted los noticieros, que el volcán explotó, que el terremoto, que la capa continental chocó con la capa esta, y entonces venían acumulando tensiones, se volvió a la tensión y para que llegó el terremoto. Hoy están hablando de Cascadia, que la placa de Cascadia, que es una placa que viene acumulando grandes tensiones en el norte de los Estados Unidos, el sur de Canadá, y que va a explotar y la placa esa va como por 1000 y pico kilómetros. Y cuando eso es suerte, entonces para el terremoto que es como una guerra. Bueno, ¿por qué se mueve eso? ¿Dónde está la energía para eso? ¿Quién está haciendo eso? Porque esos planetas se mueven. Ahora está entrando un planeta que tiene condiciones de planeta cometa que se llama Nibiru. Está entrando al sistema solar. Y va a entrar a rozar o atravesar la órbita de la Tierra, que está causando una cantidad de daño, porque tiene una masa enorme y el campo gravitacional es enorme. Pero resulta que tiene una órbita elíptica alargada y va entre dos soles, un sol muerto y el sol del sistema solar. Pregunto, ¿quién podría mover algo así con una precisión tan bárbara? Cambios de velocidades. Tiene una velocidad en el sol negro, una velocidad en la mitad de la órbita y otra velocidad en el sol del sistema solar. ¿Se ha preguntado quién hace eso? ¿Qué importancia tiene que usted aprenda la energía no sé cuántas y que sea el mayor sabio en ese aspecto? Si usted ignora la realidad de quién hizo eso, que usted hasta ahora está rayando. Dígame que no es cierto que es un estúpido de tiempo completo una persona que habla. Yo digo, caramba, puede que yo ignore cualquier cosa, pero no voy a ignorar usando semejante otro. Sería el salto a la ignorancia más grande que pueda hacer un ser humano. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Solo los necios pueden decir que no hay Dios. Son los necios que hay Dios. Porque es descomunal en el universo la manifestación de un ser inteligente y poderoso sin límite, que puede poner en acción masas enormes, sistemas enormes, que puede construir galaxias enormes como la galaxia nuestra, que tiene un diámetro, el diámetro más largo es 100.000 años luz, que quiere decir que si usted viajara 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100.000 años en atravesar a esa velocidad. Cada segundo avanzaría 300.000 kilómetros. A esa velocidad tardaría 100.000 años en atravesar la galaxia. ¿Sabe cuántas galaxias hay en el universo? Millones y millones y millones de galaxias.
que un ser humano se encierra en un cuerpo chiquitico y aprende fórmulas de física y de astrofísica y ya cree que es el genio. Pero hombre, eres un estúpido de tiempo completo. Si tú no conoces a Dios, tú estás perdido del mar. Tú eres como un mico que está montado en un palo y piensa que el mundo es eso. Tú estás perdido del mar. Perdido completamente del mar. Porque Dios es el creador del universo, el que lo sostiene momento a momento, instante a instante, que sostiene la vida de un ser humano que la tiene en sus manos. ¿Cómo puedo ignorar un ser de semejante belleza? Y decir que soy salvo. ¿Salvo de qué? No. Por eso sigue el conocimiento del Santísimo, ¿es qué? La inteligencia. Eso sí es inteligente. Empezar a conocer al autor de la existencia, del tiempo, al que habita en la eternidad, al que creó todo el universo. Y si usted cree en lo que dice la Biblia, porque va a suceder, Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Imagínense a alguien que tiene poder de borrar este universo, como cuando a un niño le salió un dibujo malo, entonces decir, bueno, borramos ese universo. Pero no va a borrar 3 letras en un papel. Va a borrar un universo de millones de galaxias. Y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya digo, eso son palabras mayores, o sea, son asombrosas. Pero el que lo dice ha dado prueba de quién es él. O sea, no está hablando de tonterías, está hablando de realidades, del poder de Dios. Y por eso la Escritura dice que cuando uno piensa en un ser así, sea el temor de Dios. Isaac Newton figura como uno de los genios de la historia. ¿Sabe cómo describió Isaac Newton su vida? Dice, no sé cómo me verá la historia. Creo que fue lo más sensato que dijo. Pero yo sé cómo me veo a mí mismo. Yo me veo como un niño que está jugando con guijarros en la playa del gran océano de la verdad. Ni siquiera se metió al océano. Solo estuvo ahí, en el borde. Y es considerado un genio en la ciencia. Dicen que le dio más tiempo a la Biblia que a cualquier otro tema en su vida. Inclusive puso fecha de fin del mundo. Sí. Son matemáticos. Sí, pero claro que eso no. Porque siendo tan inteligente, era como un testigo de Jehová. Era un italia. Y él enseñaba en una universidad llamada Trinity College o algo así. O sea, eran trinitarios cuando él enseñaba. Entonces uno dice, qué triste que una mente tan brillante no pueda rayar el libro de la Escritura y perderse tan fácil de la realidad de quién es. Por eso dicen, la inteligencia es el conocimiento. Es algo tremendo, pero es real. Hoy más que nunca. Hoy nos estamos entretenidos en miles de cosas. El celular, el computador, la televisión, no, todo nos entretiene. Y yo no digo que sea malo. Tener el celular trae ventajas, tener un computador también. Pero que ellos me absorban y me quiten la realidad de Dios, entonces son un enemigo total. Porque me pueden hacer pensar que todo está metido aquí. Y soy otra vez como el miquito que está montado en el palo y piensa que el universo es estar solo los palos, es el universo. No le eche cabeza a lo demás. Entonces, eso es horrible. Una desgracia para nosotros. Proverbios 21:30.
Este es un consejo hermoso. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Cuando usted se presente ante Dios, ¿cómo va a quedar? Por más que sea un parlanchín de miedo. Callado, temblando. ¿Qué palabra pronuncia uno delante de él? Queda mudo. Queda mudo. Le digo a usted que lo sabe todo, que lo entiende todo. Que sabe todo del ayer, de hoy y del mañana. Que tiene el poder sobre ángeles y sobre demonios. Que tiene el poder sobre lo visible y lo invisible. Y entonces uno dice, wow, no hay palabras, no hay consejo, no hay sabiduría, no hay inteligencia de la vida. Qué hermoso consejo, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo recuerdo la experiencia de un soldado americano en Somalia, hace como unos 20 años o más. Había una tormenta de arena, y la tormenta de arena se formó una imagen como la que la gente le veía a Jesús. Y hubo sanidad, muertos resucitados. Eso fue publicado, salió en los diarios. Y el soldado le tomó una foto. Y yo le preguntaba, pero yo sé, ¿cómo sabe usted que es Jesús? Y entonces él le dio una respuesta sencilla. Porque cuando él se presenta, nadie dice nada, sino todos se apuestan. No dice nada. Nadie dice nada, solo se apuestan. Lo demás no me cabe en la mente ahora cuando se presenta Dios. Es como si lo hubiera borrado el cerebro. No tiene un argumento para decir nada. Dice, solo caí por todo. No pregunté nada ni dije nada. Era el Señor. Porque cuando Dios llega, como dijo alguien, si reuniéramos a los más grandes sabios de la tierra, estuviera Platón y Sócrates, estuviera Isaac Newton, Galileo, Copérnico, estuvieran todos los grandes, Albert Einstein, todos los grandes, y ya están muertos, y resucitaran y aparecieran en un salón, todo el mundo quedaría admirado. Salomón, mire, Platón, Copérnico, no, tremendo. Pero si aparece el Señor, todo el mundo, ¡pum! Al piso. Al piso. Ateos y no ateos, todos trajes al piso. Eso es lo que quiere decir este. No hay nada, no hay consejo, no hay nada, no hay ninguna consejo. Solamente al piso se va. Y esa es la realidad frente a Dios. Y eso le ha pasado a cualquier cantidad de personas. Porque Dios es Dios y no hay otro Dios. Las evidencias de la existencia de Dios son tan concluyentes que solo un mentiroso o un loco en el estado más grande de locura puede negarlo. Porque son concluyentes. Y el Señor se llevaba a ateos, supuestamente, al cielo, como ellos dijeron. Ahí están Erwin Helves, Juan Carlos Medina, todos ateos. El uno porque nunca pensó en Dios ni nada de eso, porque él vivía en un mundo de homosexualismo desde que su hermana, que era prostituta, lo indujo al homosexualismo y le inyectaba hormonas femeninas para que le crecieran senos y todo eso. Y lo metió él. Entonces él no conocía a todo el mundo, él no sabía leer, no sabía escribir, solo vivía en ese mundo, ese era su mundo. Y entonces está en la ciudad de Medellín con su amante,
está montado en una moto en la parte de atrás y va conduciendo el amante de él. Y por atravesarse sin pensar, se comió un palo. Y venía un carro a toda, y por evitar el carro, se subió al andén, y cuando estuvo al andén, el que iba detrás salió volando y tenga contra un poste, que era la cabeza que quedó. Y entonces él empieza a describir un mundo que le era desconocido. Vi uno que yo le tiraba la mano a las personas que pasaban derecho, y le decía, vaya, ayúdenme. Y dice que a las manos le pasaban derecho. Esa fue la primera impresión. Dice, luego vi unos monstruos, porque yo no sabía de los demonios, pero vi unos monstruos que me cogieron y me llevaron al infierno. Y allá vi de toda clase de gente. Vio pastores, vio curas, vio monjas, vio de todo allá. Porque uno piensa que son personas que porque enseñan la Biblia y todo eso, que ya están en la zona. Son así. Y dice, y es horrible el sufrimiento. Lo llevó al cielo y ve los 24 ancianos. Yo nunca había leído la Biblia. Saben que eran 24. Eran 24 ancianos. Y le tiraban agua a cada uno. Y él sentía que, como estaba tan sucio, le tiraban agua y le iba quedando un cuarto como limpio. Pero de todos modos me quedaban como unas manchitas de universidad. Y el Señor lo llevó allá y le mostró Jesús. Le mostraba las cicatrices de los clavos. Y él quedó maravillado de ese mundo. Y el Señor le dice, debes volver a dar testimonio. Y él quería quedarse allá, que no lo manda eso. Lo manda aquí y otra vez vuelve a lo más alto. Ahí está en Erwin Helms. Erwin Helms era un asesino, creo que es argentino. O chileno. Es chileno. Y era un delincuente. Se volvió un delincuente porque el papá él lo rechazaba. Es decir, que cuando era un niño, lo tiraban en el piso y le ponían el pie en el cuello. Y le decía, para mí es mejor tener un perro como hijo que tener un perro. Se imagina el odio que había en ese barrio hacia Dios, hacia toda autoridad, hacia todo. Y finalmente lo dejaron el papá y la mamá solos, se fueron para otro lugar y lo dejaron solos en el lugar. Le tocó ir a vivir debajo de los puentes, a comer lo que podía en la basura y luego volverse un asesino. Dice que él asesinó la primera persona cuando venía de verano y empezó una secuencia de asesinatos. Y él vivía de un negocio que era matar personas, sacarle los órganos para venderlos. Ese era el negocio donde vivía. Y cuando él encontraba a un pastor, algo que hablaba de Dios, dicen que lo ponían y lo empezaban a torturar para que negara el nombre de Dios. Y hablaba blasfemia. Él llegó a escalar posiciones en la mafia cada día más alto. Y entonces se reunieron en un hotel, el mejor hotel de la ciudad, porque iban a haber cambio de jefe en la mafia. Entonces él dice, era lo mejor, allá había de todo, la mejor comida, mujeres, de todo. Y allá se reúne la élite religiosa, la élite política y la élite de la mafia, todos los cargos reunidos en el mismo pastel. Y dice, estaba yo allá, pero ya no podía comer porque los fantasmas de las personas que habían asesinado decían, esos fantasmas llegaban y me torturaban. Y yo ya no tenía paz. Y se metió una sobredosis de droga. Y cayó un infarto. Entonces los mafiosos lo levantaron y lo tiraron al río. Al río Vivo. Lo tiraron al río. Tiraron a cadáver al río. Apareció el cadáver 3 días después, lo metieron a la móvil y el Señor lo resucita después de haber vivido una experiencia en el cielo y en el infierno. Tremenda experiencia. ¿Cómo se llama él? Erwin Helms. Erwin Helms. Y ese varón, curioso, él dice, yo no sé si ustedes me creen,
pero yo vi un trono enorme, grandísimo, y el que hablaba ahí, cuando él hablaba yo sentía morir, quería morirme, enterrarme en el cielo. Y ese trono giró así, y dice que empieza el juicio, y el juicio empezó por la casa de Dios. Y se presentaron toda la iglesia en pleno. Y entonces el Señor empezó a mandar al infierno cantantes famosos, predicadores famosos, todos para el infierno. Y dice, pero Señor, ¿por qué los mandas para el infierno? Si estos han cantado en tu nombre, estos han predicado en tu nombre, porque dice, porque estos no guardan la integridad, ni estos se apartaron para mí, sino estaban llenos de orgullo y de vanagloria. Bendito Señor. Y dice, de todo lo que había ahí, solo una cuarta parte quedó salvo. 3/4 partes fueron salvos. Dice, yo no sé si ustedes me tirarán el libro de Dios. Dice, y ahora que yo estoy aquí en la tierra vivo, dice, yo los veo a estos predicando, los que yo vi que iban a los veo predicar, los veo cantar, dice, yo lo vi, ahí se lo mandaban a decir. Y hubo iglesias completas que se fueron por su pastor en Pedro también. Entonces uno dice, ¿será mentira lo que está diciendo esta persona? Él no tiene ninguna cultura bíblica. Él no sabe qué es apostasía, no sabe nada de eso, pero vio un hecho. Y uno mira lo que hoy está sucediendo en la iglesia y se da cuenta que y que muchos de los que dicen ser van a escuchar esa palabra que Jesús dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, evangelizamos. Y yo les diré, apartado de mí, hacerles de maldad, nunca son. No sé, uno dice, oye, lo que esta persona vio es coherente con la escritura, coherente con los hechos de la iglesia. Estamos hablando de Jimmy Swaggart y sus famosas prédicas de la ley. Y cuando se empieza a predicar tanta ley, el Señor lo deja caer en pecado grosero, para que no mienta en el púlpito y para que aprenda con prácticas. Si yo soy de esos legalistas, así que tenga, y que yo soy, pues, que maravilla que yo no hago eso, y el Señor, bueno, le vamos a recetar que caigan unos pecados horribles para que no engañen. Porque resulta que lo único que puede transformar la vida de un ser humano no es la ley, porque la ley es buena, pero no puede salvar a nadie. Si el único que puede producir un cambio de un pecador es el Señor. Y es una relación con el Señor, día a día, para que el carácter del Señor se asiente en la vida del Señor. Porque la ley es buena, pero no puede hacerlo. Porque si yo exalto la ley, estoy haciendo vana la ley de Dios. Estoy pisoteando la sangre del Cordero. Ese es el problema de los adventistas, el problema de nuestros amigos que están perdidos de mano. Porque han exaltado la ley y se han hecho ciegos a la salvación. El conocimiento de Dios es la inteligencia. No dice el conocimiento de la ley, dice el conocimiento del Santísimo. Es la inteligencia. ¿Se da cuenta, hermano querido? Miremos esto para que veamos cómo es el corazón humano y cómo lo usa el Señor a pesar de todo para la revelación nuestra. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3 y Juan capítulo 1. Ahí aparece algo que llamamos genealogía. Dice el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo, representando desposada a María, su madre, con José, antes que Jesús nace, creyó que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. con nosotros. Recordando José de su sueño, es claro para todos que es esto que revela que es verdad. Pero mire, sabiendo esa verdad, conociéndola, usted ve la genealogía de Cristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, basta Abraham la genealogía que describe Mateo. Pero la genealogía que describe Mateo es la de José, no es la de María. Sí, la comemos. Sí, es la Pero, ¿para qué traer la genealogía de José? Bueno, eso nos trae una evidencia de quién era José. Pero luego él dice que José no participó en la concepción de Jesús. ¿Cómo pues diríamos que Jesús es hijo de José? ¿Sí me explico? Pero ¿por qué Mateo hace eso? Porque Mateo vive de acuerdo a una cultura, la cultura hebrea. Si usted ve las genealogías de la cultura hebrea, no se transmiten por la mujer sino por el hombre. Todo es el hombre, ¿cierto? Sí, El hombre. Y van corriendo las genealogías en la historia. Entonces él, como está en esa cultura, coge la genealogía de Jesús y dice: esta es la genealogía. Pero ¿está diciendo verdad? No está diciendo verdad. Porque dice libro de la genealogía de Jesús. Y esa no es verdad. Porque José no coincidió. O sea, ¿cómo son de poderosas las directrices culturales en la vida de una persona? Tan poderosas que aún sabiendo la verdad y proclamándola, diciendo que la Virgen dice que no, que era virgen, no conocía hombre, y que se halló que estaba embarazada y que ese embarazo era producido por el Espíritu de Dios. Porque si él proclama esa verdad y trae a realidad lo que el Señor profetizó en Isaías capítulo 7, versículo 14? ¿Por qué si sabía eso con esa precisión? Porque prevaleció su perspectiva cultural por encima de la revelación. Porque él diría: no, si yo digo que esta es la genealogía de Cristo, estoy equivocado. Bueno, porque lo sabe que José no engendró al Señor Jesús. O sea, exactamente. Aquí quiero traer eso porque este es uno de los grandes problemas de nosotros con respecto a Dios. Y es que la cultura nuestra tiene mucho poder sobre nosotros. Aunque sepamos la verdad, es más poderosa de lo que imaginamos en nosotros. Hoy vivimos en una cultura. Colegios, universidades, profesionales, especialistas, todo eso. Y la gente vive en esa cultura. Si no es profesional, si no es especialista, pues va a tener un mal salario. Entonces dicen: no tengo que hacerlo. Pero no se pregunta el por qué, sino hay que hacerlo. Digo: oye, pero ha habido gente que sin haber acabado la primaria fueron hombres de Cristo. No es eso lo que se quiere. Como decían de un señor que era dueño, el apellido Sierra,
era dueño de la mayoría de las tierras de la sabana de Bogotá. Y andaba en burro. Ay, sí. Y traía postales llenos de monedas de oro. Entonces llegan al banco a abrir la cuenta y le dicen, el que lo tiene del banco le dice, firme aquí, y dice, no sé qué más. Y dice, no sabemos. Entonces le echa un discurso, le dice, bueno, ¿y usted con su estudio cuánto tiene? Con el salario de un empleador. Dice, bueno, puso ahí una herencia. Pero andaba el hombre lleno. Entonces digo, ¿por qué aceptamos presupuestos culturales que no son verdad? Porque se nos han impuesto. Porque no tenemos la capacidad de reaccionar frente a los condicionamientos sociales que se le imprimen a un ser humano. En el tiempo de Jesús, o por lo menos, digamos hace 500 años, la mayoría de la gente no estaba preocupada por salir de bachiller, pero había gente rica, pudiente, visionaria, del progreso de los lugares, y echaron para adelante, consiguieron ciudades, ayudaron a montar proyectos de gran envergadura. El poder de la cultura es muy grande en la vida del ser humano, y es un paradigma que lo puede encerrar y enclaustrar de tal manera que piense que solo esa es la única manera de vivir. Yo digo, oye, eso no es verdad. Mira cuánto pesa la cultura de esa mundo. Y sí, por ejemplo, una persona estudia, como aquí en la costa, decía a un amigo que no, y ya la profesora llegó a la casa y el papá dice, este no ha hecho nada. Entonces él le dio vergüenza, montó una empresa para quitar la crítica. Y no porque lo deseara de todo corazón, sino porque quería ser aceptado en el medio social. Hay muchas cosas culturales que pesan y deciden por nosotros, que son más poderosas que la verdad. Y Jesús, pues, y aquí estamos hablando de un evangelista, que es Mateo, uno de los discípulos de Jesús, que sabía la verdad de que Jesús no era hijo de José. ¿Por qué dice libro de la genealogía de Jesucristo? Podría haber dicho libro de la genealogía de José, padre de Jesús. Digamos, hasta ahí. ¿Cómo diríamos bien? Sí, está conforme, la verdad. Pero ¿por qué hace eso? Porque el peso de la cultura es muy opresivo sobre la vida de un ser humano. Lo ciega, y eso ciega a la gente con respecto a Dios. El peso de la cultura es muy poderoso. Veamos Lucas capítulo 3. Aquí está otra genealogía. Y empieza desde José hacia arriba. Lucas era un médico. Lucas era un hombre culto. El griego que él usa es muy pulido, es una persona culta. Él preparó este libro para que un hombre importante llamado Teófilo pudiera creer las cosas de Dios. Por eso está hecho de la manera como se escribe aquí, es como un erudito. ¿Cierto? Esto es muy importante entenderlo. Mire cómo empieza esto. Esto es curioso. Dice genealogía de Jesús.
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lucas 23. Hijo, dice, hijo según se creía de qué? De José. De José. Hijo según se creía de José. Lucas 3:23. Sí. ¿Sí? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía De José, hijo de Eli. Y luego empieza la genealogía. Y luego hacia arriba, Hijo de se llega Mateo. a Adán. O sea, él coge la genealogía de Mateo, es desde Abraham hasta José. La genealogía que hay aquí es desde José. Pero ahí Dice hijo de Eli. perdón, esta no se la atribuye a José, sino dice, según se creía de José, ¿cierto? Ahora les digo por qué, porque es distinto. Si fuera de José sería la misma. Sí. ¿Me explico? Es distinta la genealogía que aparece en Lucas 3:23 en adelante, es distinta a la que aparece en Mateo. Entonces, ¿se equivocó Mateo o se equivocó Lucas? No, ninguno de los dos se equivocó. Solo que puntos distintos, ¿verdad? Puntos distintos. El uno trae la genealogía de José, ese trae la genealogía de María. Pero como la costumbre hebrea no nombra a María, sino dice, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, y aparece la genealogía. Entonces uno dice, están mintiendo, ¿no? Es la genealogía, pero la costumbre del pueblo de Israel era no coger la mujer, sino el varón. ¿Se da cuenta el peso cultural tan formidable? Dice, según se creía. Luego él explica los hechos de que vino Gabriel el ángel y todo eso, y ahí aparece el Magnífica, todas estas cosas que aparecen en la Biblia. Pero mire usted Juan capítulo 11. Esto sí es descomunal. Dice, en el principio era el verbo. Estamos hablando de esta sí es la presentación del Mesías. Este sí está hablando verdad profunda, verdad revelada. Él está iluminado. Ahí está iluminado. Sí, él está hablando del majestuoso. Él no está hablando de un hebreo. Él está hablando de su majestad. Es distinto. El hebreo de Hebreos, Mateo, no pudo. El culto de Lucas, un gentil, tampoco. Pero un hombre que era inculto, que era un pescador, ¿cómo tenía una revelación de semejante calibre? De semejante calibre. Pero ¿sabe usted qué hacía Juan? Dice, se recostaba en el pecho del maestro y no le perdía pisada al Señor. Era el más joven de los discípulos. Pero a él estaba rendido de amor. Dice que el amor, dice, Edifica. es tremendo. Dice, el que ama entiende todas las cosas. ¿Cierto? El que ama entiende todas las cosas. Ahora vemos, esta genealogía es espectacular. Aquí no dice de Abraham, de Matías, de Matateo, no, ay, aquí está hablando es el Espíritu de Dios a través de un hombre. ¿Cierto? En el principio era el verbo. ¡Wow! Esto sí es palabras mayores. Así es que se presenta a su majestad. ¿Cierto? Esa sí es una presentación. Porque ayer estaba leyendo estas, yo decía, qué pobre esto, Señor. Dos genealogías tan pobres para anunciar a su majestad. No,
me ofende, siempre me siento ofendido. Me duele en el corazón. Porque estas personas sabían la verdad, porque es una presentación tan pobre. Pero el Señor me dijo, pero mira Juan. Sin embargo, es necesario que la gente sepa que José era descendiente de David, Y que que María María era descendiente de David. Pero es que la presentación que hace Juan, así es que se anuncia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. Ay, este era en el principio con Dios. O sea, aquí hay gente que dice que Jesús era la primera hora, pero aquí lo niega, dice, este era en el principio con Dios. O sea, ya en el principio era. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho o sería mejor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, Sino para que diese testimonio de la luz. Y la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, no todo ser humano es hijo de Dios, No. como suelen decir los religiosos. Aquí dice que solamente son hijos de Dios los que lo reciben. Así es. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, Sino de ni de Dios. voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Vimos su Y vimos gloria. su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad. ¿Se imaginan ustedes? Esto sí es una genealogía, pero está conectado a un ser que está conectado al mundo. Yo no digo que Mateo no lo subiera, o que Lucas no lo subiera, pero estaban en un nivel muy distinto. Está influenciado por la cultura De hebrea. la cultura hebrea, el poder. El otro estaba iluminado. El otro Está más elevado. ya no era ni hebreo, ni judío, ni de ninguna parte, era la familia de Dios. Discípulo amado. Amén. Pero era amado porque él amaba al Señor. Porque el Señor veía que él le encantaba andar con él. Y Dios está buscando gente que le encante andar con él, que no esté obligado a estar con él. Eso es lo que Dios está buscando, gente que le fascina andar con él. Y a esos les revela cosas que están por encima de la cultura, por encima de las religiones, de las tres estrategias humanas, Por encima del conocimiento humano. por encima del conocimiento humano, porque el conocimiento humano no puede con el conocimiento de Dios. Amén. Está completamente excluido, porque así dice la Biblia, porque por medio de la sabiduría humana no se puede conocer a Dios, porque a Dios le pareció bien no hace conocer por medio de la sabiduría humana, sino por la locura de la fabricación de Dios. Tremendo. Eso es distinto, esto es fascinante, esto es glorioso. ¿Sabe que eso le gusta a Dios? Miren lo que dice la palabra con respecto a esto. Mateo 11, 25 y 27. Esto es fascinante. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Versículo 25. Porque escondiste estas cosas de los sabios Y de los entendidos. y lo revelaste A los Amén. niños. Lo revelaste. Revelación. Ah,
Sin revelación no se puede. Amén. Así sea sabio. ¿Sabe que a mí me ha estremecido mucho en todo este tiempo que los teólogos y los eruditos no han creído en la Biblia? Ellos la utilizan, porque es que Juan es tan claro, primera de Juan 2:27, lo dice de manera tan clara y muchas más, y es la unción del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Ya no necesitáis que nadie os enseñe. El maestro principal nuestro es Jesucristo a través del Espíritu Santo y a través de hombres como Cheto y muchos otros que están guiando a la iglesia. Hacia al él. Espíritu Santo, hasta él. Pero no hacia ellos. Eso no. Ahí Esa tiene es la gran que ir diferencia, guiarlo hacia él. hacia él, porque él es el que tiene las llaves del sello, ¿cierto? De la palabra. Sí, si esa persona no oye y va al Señor y le pregunta, y el Señor lo sella, le dice sí. Y esto es así, empieza a explicarse los términos, los sella por esa palabra. Pero si esa persona no haya, queda con un conocimiento más de los que ha oído la palabra de Dios. Y por eso está escrito, dice, te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sin el Padre, ni al Padre conoce a alguno sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar, otra vez, revelar, ¿cierto? Entonces, esto es un mundo de revelación. Claro, eso no se puede comer con sabiduría humana. Eso, la sabiduría humana es como decía esa anécdota que le atribuyen a Agustín, uno de los patriarcas de la Iglesia Católica, que él estaba tratando de entender la Trinidad. Y entonces se encuentra un niño que hace un hueco en la tierra como una tapita de cerveza y lo ve que con esa tapita va a traer un poquito de agua de mar y va a meter ese hueco. Y le dice, niño, ¿qué estás haciendo tú ahí? Le dice, no, voy a meter todo el mar en ese hueco. y a tapitas. Entonces le dice, sabio, no, niño, eso es muy tonto lo que está haciendo. Dice, pues más tonto lo que usted está haciendo. Porque usted está queriendo tener esa tapita chiquita. ¿Quién es Dios? Eso es para aceptarlo, no para entenderlo. ¿No? Es para decir así, dice que Dios que es él. Entonces yo digo, Dios así. Dios es así, porque yo tengo que decir que echarle cabeza a lo que no se puede echarle cabeza. Yo digo, no, es revelación. Y después de que usted entre en el mundo de la revelación, ya distingue cuando viene el Padre y le habla, ya distingue cuando viene el Hijo y le habla, y distingue cuando viene el Espíritu Santo y le habla, porque ya los conoce, ya hay revelación. Pero una persona dice, no, es que Dios me habla, le digo, sí, pero a veces es el Padre, a veces el Hijo, y a veces es el Espíritu Santo. Y si, ¿cómo sabe usted? Digo, no sé, pero yo lo siento así. O sea, llega él y digo, sí, el Padre. Porque el primero que llegó a mi vida fue el Padre. O sea, no fue Jesús. Y Jesús dijo que así era como era el conocimiento. El Padre es mayor que yo, dice Jesucristo. Nos dice, y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Dice, todo aquel que aprendió, que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, a la primera persona que oímos y aprendemos, si es que aprendemos, es al Padre. Y él no lleva a Jesús. Y eso fue el primer encuentro en la universidad, fue con el Padre. El Padre llegó ahí a hablar. Y cuando ya vio que yo tenía sed, hambre de conocerlo y de estar con él, entonces digo, bueno, vamos a servir. Porque ahí van a conocerme como yo soy, porque mi hijo, él sabe quién soy yo. Y él hace saber que soy yo. Esa sed que él despertó en mí tenía una respuesta a Jesucristo. Y eso es. Pues por eso sé, Dios, Padre le habló, Dios y yo también. Y dice, igual es Dios, digo, no, es Dios. Yo tengo problemas con eso. Porque cuando usted conoce a alguien y sabe que es así, y dice, oye, pero ¿cómo una persona así?
yo la conozco. Cuando yo era el representante de la carrera al consejo de la carrera, entonces una parte yo era el estudiante y ahí figuraban personalidades, entre ellos Jorge Arias Ribey, que fue el rector de la Universidad Nacional. Entonces yo tenía que reunirlos a todos para que tomaran una decisión con respecto a la carrera. Entonces yo fui al Observatorio Astronómico de Bogotá porque era el director del Observatorio Astronómico de Bogotá. Y él era un científico, o sea, en todas las revistas que yo había sobre física y todo eso aparecía Jorge Arias Ribey. Yo me imaginaba que un genio, ahora fue un genio. Entonces sale Jorge Arias Ribey y un brigadito, y con un esfero de sus parques, y entonces y se movía compulsivamente así, por favor, según qué quieres tú. Si ser un científico es volverse así, sentimos y siempre estar oyendo. Claro, me iba así, movía la cabeza y escuchaba ese coso a todas. Y lo que yo sentía era, suelte lo que me va a decir ya porque me está interrumpiendo. En mis cálculos, en mis manos. Si ser un científico, ser eso. Yo prefiero ser un campesino para saber. Yo voy a sentir la vida, que puedo hablar con una persona. Que no me perdí el mapa, que no deje de ser un ser humano. ¿Por qué te digo que Jorge Arias Ribey me dio tentación? Porque yo lo conocí. Entonces se llamó, si es tremendo, rector de la Universidad Nacional. Pero eso fue lo que me causó impresión aterradora. Entonces, digo, yo sé porque yo lo conocí. Pero si usted conoce a Dios, usted dice, ¿por qué? Porque usted lo conoce. Han charlado, ¿saben cómo habla él? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? Ay, sí, Señor, es mi Padre, es Jesús. Eso es mi conocimiento. Hay trato. Nos sentamos y desayunamos juntos, como dice Jesús, nos tomamos un tintico. Entonces, o sea, no charlamos, le hago preguntas, él me oye. Y le fascina estar conmigo, más que a mí con él, que a mí me fascina, más que a nadie estar con él. Entonces digo, si yo soy con un ser así, esta mañana desayuné con él, con un niño pequeñito en el Calarcá, que la mamá era atea, profesora de filosofía y de inglés. Entonces un día el niño no sabía que la mamá era atea. Entonces le dice, mamita, Dios está cosa. Más dice Dios, yo no existo. Entonces el niñito le dice, mamita, pero ¿cómo la ves? Si yo esta mañana hablé con él. Y le digo una cosa, que usted mi persona no cree, pero si no me dijo que yo vaya a morir y que eso la va a llevar a usted a conocer a Dios. Y yo pensaba, yo tenía se le soltó la polla. Entonces, cualquier día se levanta ella y el niño, tiene las albercas grandes que hay en las casas antes, son las albercas grandes, que hay lavada la señora encima de una lavadero y encima la señora o la muchacha, ahí lavada, pero siempre hay un depósito de agua grande. Se llamaban alberca. Ajá, alberca. Entonces una alberca, en la alberca se encuentra flotando el niño ahogado. ¡Ay, qué horror! Esa mujer gritaba, saltaba de dolor. Toda su ser fue estremecido hasta el último. Y la única esperanza que tenía era que Dios existiera y que pudiera tener a su hijo y volverlo a ver. Y entonces empezó a buscar a Dios. Con ese dolor empezó a buscar a Dios. Buscaba a Dios. ¿Quién conoce a Dios? Y así llegó al grupo y ahí empezó a conocer a Dios. Mi esposa y yo estuvimos en los últimos años de ella. ¿Cierto? Y era como un niño. Ella tenía unos
con stickers como los niños. Le escribieron notas de amor al Señor, hermoso, estaba muriendo de cáncer. Entonces cuando las amigas la llaman, ay, mira, necesita que tengo ese problema, le dice, sí, yo solamente tengo cáncer. ¿Sí? Entonces, ella era una familia, entonces me pedía las prédicas. Decía, no, es que mi alimento es cierto. Entonces tenía las cajas bien organizadas, con fechas y todo. Entonces, un orden tenaz, porque en ese tiempo no había pues, la tecnología, era solo cassette, porque los cassettes irresistibles. Y entonces ella tenía los cassettes que serían organizaditos y todo. Y ella notaba todas las cosas que Dios le daba, como un niño, y lloraba y todo. Ya cuando el último no podía pasar el agua, porque cuando pasaba el agua sentía que comía cuchillas de afeitar horribles, porque la quimio le había herido por dentro del estómago, estaba herido, y aún el agua le producía un dolor intenso. No puede. Entonces cuando ella lloraba desbocadamente, le salía una lagrimita del tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler, en un zapato, en la vida. Y estaba llorando desbocadamente. Pero ya ella se sentía como allá en el cielo, o sea, fue como ya como que había despegado de aquí a la tierra. Se fue en una relación formidable. ¿Por qué? Porque soy niñito. Me dijo, mamita, ¿cómo puede decir eso si yo esta mañana le con él? Y ahora ella se volvió como ese niño. Hablaba con él. ¡Ah, qué tremendo! Dios tuvo que quebrar ese vaso para volverlo como un niño, para que se encontrara con su Salvador. Como un niño, porque como sabio, era una atea, pero como niño, como que volaba. Pero para llevarla ya, mucho programa, mucho sufrimiento. Pero llegó, cuando llega, todo llega. Hasta en las manos de la madre. Porque cuando llega una de esas manos, dice, aquí no me espera nadie, aquí quedé por el resto de mi vida y no quiero nada más. Y por eso dice, Padre, te alabo, porque te pareció bien revelar estas cosas grandiosas a los niños, pero ocultarlas de los sabios, de los entendidos de la tierra. No funciona ahí. No funciona. Y en Mateo 2:42 dice algo tremendo, que es otra de los condicionamientos normales de un ser humano, por los cuales Dios se le hace tan difícil poder ser conocido. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en esta vida. O sea, se refería al Señor. Esta mujer la llaman la reina del sur, en otras partes la reina del Saba. O sea que era una reina poderosa, porque si era del sur, tenía bastante poder, ya venía del sur. O sea que, según lo que el Señor dice, en su tiempo era una reina tremenda. Y ella vino por oír a Salomón. Bueno, yo le digo una cosa. Si usted me oye en esta casa, pero si usted me oye a mí, llegó el pastor Chepito y hay un auditorio para 100,000 personas y hay equipos de sonido, si usted me oye decir, oye, usted me ha me he cambiado un pelo. Eso es un condicionamiento. Si sale, oye, pero es que hay una orquesta espectacular, tremendo sonido, pantalla gigante, sillas
tipo auditorio, pues. Y sale el pastor Chelito, pues. Así usted no entiende ni un pito lo que yo digo. Pero usted debe decir. Bien, digo. Es el término que digo. Salió de diccionario. Pero si me ve aquí, qué triste está ahí en la 42 veces. Ese es otro condicionamiento. Apareció el Señor Jesús, Dios, el Verbo hecho carne. Ay, ¿cuándo había visto la tierra algo semejante? Lo más cercano es el monte Sinaí. Y era una voz solamente. No vieron figura. No nada. Quedaron aterrados. Allí está el Mesías, Dios hecho hombre. No hay nada más grande que haya sucedido en la historia de esta tierra que Dios puso sus pies en la tierra, en un cuerpo humano. Pero él no era el consejero del emperador, de los sabios del emperador. Él era el carpintero de Nazaret. Porque su papá era carpintero, el papá yo era adoptivo. O sea, era carpintero. Y luego decían de Jesús que él era el carpintero. O sea, si alguien quería una mesa, era donde Jesús, ¿me hace una mesita? Era el carpintero. ¿Y qué hacía las mesas? Dice, no dijeron pues los israelitas, ¿quién es este si nosotros conocemos a su hermana, a su mamá, a su hijo? Y además no es el carpintero, pues. ¿Cómo así que el Mesías? Por eso vinieron a él, ¿quiénes? Los enfermos, los necesitados y algunos niños que pudieron beber semejante a él. Ni una vez se ha pronunciado palabras de tanto poder, porque era Dios mismo. Pero el carpintero no construyó un coliseo como el emperador. Digo, para que me tengan en cuenta y venga el emperador para que vea milagros y el emperador sea convertido, porque tenemos este gran coliseo donde todo el que entra queda sano. Bueno, pero el coliseo de las sanidades, entonces hasta el emperador viene porque le dio una enfermedad que el pobre ninguno de los sabios pudo ver. Entonces se fue para el coliseo de las sanidades. Entonces, la mayor evangelización de todos los tiempos fue el coliseo de las sanidades. ¿Hizo eso? Jamás. Dice todo el emperador romano, a Jesús ni siquiera sabía quién era Jesús. Dios mismo en la tierra. Dice, por eso será condenada esta generación, incluyendo al emperador. Porque más que sabe. Ese es otro condicionamiento. Si usted ve vestidos, pues si usted ve con una camisa de $3,000, pueden usar con un vestido que costó como $10,000 y zapatos equivalentes pues a eso, y en una atril tenaz, en una, ¿cómo se llama? Un escenario espectacular. Aunque no entiendo nada de lo que yo digo, usted queda mirando. No entendió nada, pero bueno. Ese es el pastor Chopito, que es un gran pastor. Miren, ¿qué sale allá? Es decir, eso es real. El condicionamiento es real. Si aparece aquí, digamos, Albert Einstein, entonces la gente dice, ¿cómo Albert Einstein? Tremendo. Va a una conferencia en la Universidad de Atlanta. Una conferencia, todo el mundo va a quedar choqueado. Y vaya y empieza a hablar de relatividad, empieza a hablar de que el universo es como un espacio puesto en mallas electromagnéticas, que el tiempo es como un libro
Uno puede pasar las páginas y aquí está esa página de aquí y puede pasar a otro. O sea que era posible un viaje en el tiempo. Y todo eso. Bueno, que la gente ni entienda todas las ecuaciones y cosas que hacen, pero es ahora esto. Ese es un condicionamiento. O sea, hoy llega Albert Einstein y tiene más pantalla que decir, mire, el Señor va a hacer sanidades en ese lugar. Dice, ¿quién sabe? No les ponga, como mujer. ¿Y quién es el pastor? No desconocido. No sé. Al desconocido es que ni siquiera lo nombran por su nombre, se llama Chepito. ¿Cómo vamos a despreciar para traer eso a Chepito? No, aterriza. Pero no es lo importante no es Albert Einstein ni Chepito, sino que Dios quiere empezar. ¿Cuál? Ya solamente un pescador. Pero ¿quién ha podido hablar con más profundidad acerca de la genealogía de la vida? Han pasado siglos y los científicos llegan ahí y no la pueden, de lo profundo que es, no lo pueden entender. Sabiduría del cielo, sabiduría celestial. Hermanos queridos, Dios es maravilloso y solo puede ser entendido por revelación. Amén. Y si usted ignora a Dios, se puede colocar al frente de su casa, de su cama. Si yo no conozco a Dios, soy el más grande estúpido de toda la tierra. Y ahí se ve la verdad. Vamos a orar. Amén.
Precioso amor, precioso amor de Dios, preciosa sangre, preciosa sangre. Preciosa sangre, preciosa sangre de Dios, preciosa sangre que nos salvó de Dios, preciosa precioso amor, precioso amor de precioso amor, precioso amor. Preciosa sangre, preciosa sangre de Dios, preciosa sangre, preciosa sangre precioso amor, precioso amor precioso amor, amor eterno
preciosa sangre, preciosa sangre preciosa sangre que nos salvó. Precioso amor, precioso amor precioso amor. Preciosa sangre, preciosa sangre preciosa sangre que nos salvó. Precioso amor, precioso amor precioso amor, amor eterno. Preciosa sangre preciosa sangre que nos salvó. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. A través de ella, por tu Espíritu, nos revelas maravillas. Las maravillas de tu corazón que plasmaste en ello, que no pueden ser entendidas por sabiduría humana, que tienen que llegar
de tu espíritu a nuestro espíritu, porque así lo has dispuesto, Padre amado. Gracias porque por medio de la sabiduría ningún ser humano te va a conocer. Por eso tú escogiste a Cristo, que es tu revelación en persona aquí en la tierra. En él habita corporalmente toda la plenitud tuya. Él es el Cordero del sacrificio perfecto. Su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Él es el que te conoce a ti, Padre amado, y el que revela quién eres. Gracias por esta maravilla de tu palabra, porque te agradó, Padre, manifestar estas cosas a los niños, a los sencillos, y la ocultaste de los sabios y de los entendidos. Gracias, Padre, gracias, porque así te agradó. En el nombre de Jesús. Amén.